¿Qué dirías que has aprendido después de 8.000 interrogatorios? Primero que la gente miente mucho, más de lo que parece. Y que hay mucha buena gente y hay mucha mala gente en general, ¿no? Y trabajar con personas y ver cómo el miedo es lo que más lo bloquea y lo que más lo activa a la vez. Flipante. Eso de poli bueno, poli malo, yo hacía de poli bueno y de poli malo. Pero lo que hay que tener muy claro es que lo que no puedes tratar a una persona como una máquina. Haya hecho lo que haya hecho. La persona hay que intentar traerla a tu sitio y ayudarla a que pueda reconocer un hecho. Puede ser una equivocación, puede ser un error, puede haberlo hecho con intención, pero hay que darle un espacio para que pueda salir. Lo importante, como me dijo una compañera muy buena en interrogatorio, me dijo, hay que ayudarle a descargar la mochila. Si le ayudas a descargar la mochila, esa persona se abre a ti. Voy a vender algo, tengo que mentir o tengo que ocultar. Si voy a vender, tengo que ocultar, tengo que darme más importancia de la que pueda tener. Es decir, que la mentira sea manipuladora es otra cosa, pero la mayoría de la gente miente 4 veces diarias, estadísticamente comprobado. Bienvenidos a otro episodio de Growth Podcast. Hoy es un episodio un poco especial. Es un episodio porque tengo a un invitado que de forma honesta voy a preferir que se presente él al completo, porque ha hecho tantas cosas a lo largo de toda su carrera profesional que definitivamente a Nicolás Romero le voy a dar la oportunidad de que se presente él mismo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy un policía básico, inquieto, que tiene ganas de hacer siempre cosas, que le gusta aprender y que a lo largo de mi carrera profesional pues he estado en distintos destinos. Soy policía nacional y, y me he desarrollado sobre todo en los últimos años, que fueron los más productivos, en aprender cómo interactuabas con la gente, cómo interactuar con la gente y sobre todo a detectar las mentiras, que es mi, mi peor o mi mejor en este caso eh, forma de trabajar. Eh, Ahora mismo quizás sea uno de los que, bueno, ahora mismo cuando terminé la experiencia profesional en Policía Nacional, fue una de las etapas más potentes, más productivas. Eh, Participé durante esa de final de carrera en más de 8.000 interrogatorios y aprendí mucho, aprendí mucho. No sé ni por dónde empezar, la verdad, con todo lo que me estás contando, pero voy a empezar por una pregunta Ujú. que es muy simple, ¿no? Pero, ¿qué dirías que has aprendido después de 8.000 interrogatorios? Primero que la gente miente mucho, más de lo que parece. Y que hay primero hay mucha buena gente y hay mucha mala gente, en general, ¿no? Pero sobre todo lo que aprendes a ver cómo las personas, eh, a que la emoción que realmente surge por ahí es el miedo, la más potente es el miedo. Y trabajar con personas y ver cómo el miedo es lo que más los bloquea y lo que más los activa a la vez, eh, es flipante. La parte de la emoción que está vinculada a la comunicación no verbal es un mundo, es un mundo. Y he aprendido primero a manejar mi miedo y luego a poder influir en el miedo de los demás. Es que es muy importante a la hora de detectar mentiras. ¿Qué significa influir en el miedo de los demás? Puede influir en liberarlos del miedo o cargarlos de miedo, realmente, porque los puedes liberar o los puedes cargar en función a la necesidad que haya y de lo que estés averiguando, de lo que estás investigando, de lo que estás haciendo. ¿Tú dirías que eres capaz de saber casi al 100% si una persona miente o no? Quizá en una entrevista, en un interrogatorio, al 100% quizás no, pero sí es mi ratio, por decirlo de alguna forma, el 91%. Puedo detectar muchas mentiras, muchas personas que mienten por distintos indicadores, no a la primera vez, como dicen, en el momento en el que los ves y esta persona me está mintiendo, ¿no? Pero en base a una serie de preguntas, una serie de, de indicadores que te van transmitiendo durante el tiempo que estás entrevistando, sí se puede determinar si una persona miente o por lo menos oculta. La mentira y la ocultación están muy ligadas. ¿Cómo, en una entrevista habitual, cómo tú dirías, o sea, quiero saber, ¿no? Y ahora vamos a tus inicios, ¿no? Que quiero saber todo eso, pero en una entrevista habitual, el punto de partida, ¿cómo sabes si una persona está predispuesta a mentir o no? Bueno, en una entrevista habitual, lo primero que se hace es marcar una línea base, ¿no? Saber cómo esa persona actúa en una situación normal. Y como en las entrevistas de trabajo, en cualquier situación así, lo que hace es marcar, hacer preguntas que son preguntas control. Las preguntas control lo que hacen es que, pues, interactúas con esa persona
y le haces las preguntas cotidianas de qué buen día hace, qué tal, ves cómo si tiene algún tip, alguna cosa que pueda llamar la atención y sobre todo si tiene alguna expresión que sea negativa. Si es normal, pues marca su línea base. A partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Pues empiezas a preguntarle, pues, preguntas que sean ya más duras, más difíciles. ¿Qué tipo de preguntas difíciles? Pues preguntas difíciles en la entrevista de trabajo, pues, una entrevista difícil, dime 3 cosas que hagan que yo no te contrate. Dime 3 cosas, 3 características personales tuyas por las que yo no te tenga que contratar. Esa es una pregunta difícil porque una la puede tener preparada, 2 hasta ahí bien, pero la tercera, ahí ya no. Ahí ya ¿Y esto trasladado a un sospechoso? a un sospechoso las preguntas que se le hacen es que yo he trasladado lo que es la parte del interrogatorio a la entrevista, es que es exactamente igual. A un sospechoso se le hacen: Espera, espera, "Hazme ¿es no". lo mismo un interrogatorio o una entrevista de trabajo? Yo lo estoy articulando igual, porque el interrogatorio que yo hacía no era invasivo. Era como una charla con una persona con la que había cometido un hecho delictivo, presuntamente no creía haberlo cometido, o no, bueno, sabía que lo había cometido, pero no se sentía culpable. Y lo que hacía es hacerle sentir pues esa sensación de que, oye, eres culpable, pero no es tan malo, no es tan malo lo que has hecho, ¿no? Y tiene solución. Esa forma de entrevistar, que la estuve formando a más de 700 policías por toda España en judicial, ayudó a que se esclarecieran muchos hechos, porque no era el tipo de interrogatorio de presión, de subyugar a nadie. Tampoco se hace así, ¿no? Pero es la imagen que se pueda tener de un posible interrogatorio. Claro, yo particularmente tenía esa, básicamente típica sala, 2 personas, ambiente cargado y mucha presión psicológica para que la persona cante. Siempre hay presión psicológica en cualquier interrogatorio, siempre hay alguna, ¿no? Pero lo que se hace es de una forma más cercana. Eso de poli bueno, poli malo, yo hacía de poli bueno y de poli malo. Pero lo que hay que tener muy claro es que lo que no puedes tratar a una persona como una máquina o despreciarla, haya hecho lo que haya hecho. La persona hay que intentar traerla a tu sitio y ayudarla a que pueda reconocer un hecho, puede ser una equivocación, puede ser un error, puede haberlo hecho con intención, pero hay que darle un espacio para que pueda salir. Lo importante, como me dijo una compañera muy buena en el interrogatorio, me dijo, hay que ayudarle a descargar la mochila. Si le ayudas a descargar la mochila, esa persona se abre a ti y te cuenta las cosas que han pasado. Es decir, un poco el approach o el acercamiento que lleváis en estos casos a una persona que haya tenido, bueno, que ha cometido un delito o que pueda ser posiblemente culpable, es que se descargue con con el objetivo un poco de, pues, que cante, pero al mismo tiempo también de poder ayudarle haciéndole ver que no es algo tan malo, ¿no? Sí, bueno, yo tampoco he trabajado en homicidio, ¿eh? Un homicidio sea una cosa muy mala y ahí que descargue la mochila cuesta mucho y hay especialistas en ese, y muy buenos en ese apartado. Yo me he dedicado a simulaciones de delitos, a otras cosas, delitos menores y tal, ¿no? Por Sí. eso han sido tantos, ha sido una cantidad, pero en esa especialidad sí es verdad que ahí se le ayuda y se le da a entender que realmente lo que han hecho no es ninguna barbaridad y que no merece la pena meterse en O sea, procesos. técnicamente de verdad no es una barbaridad. No, es que realmente no es ninguna barbaridad. Es que lo que le tiende es una mano. Le tiende una mano, le intenta ayudarle para que la persona se haga un error o de una situación en la que se ha metido muchas veces mal aconsejado. Siempre se ha dicho que un policía, técnicamente, todo lo que tú puedas decir delante de un policía puede ser utilizado en su contra, pero no en su favor. ¿Realmente a un sospechoso le beneficia hablar con la policía? Siempre, siempre. Hombre, si eres una persona no tienes que ocultar alguna cosa, claro, pero es bueno hablar con la policía. Yo siempre he dicho que es bueno compartir, porque lo primero, la policía es un servicio público. Y lo segundo, muy importante, la policía está para trabajar, para ayudar a la gente. Si lo hacen mal, te van a ayudar. Quizá a lo mejor no de una forma como tú quieres, ¿no? Pero te van a ayudar. Te van a hacer salir de alguna situación en la que te has podido meter, ya digo, muchas veces por error y otras veces porque están mal aconsejados. Y sobre todo en chavales jóvenes que están empezando, que tal, pueden ser mal aconsejados, y ahí es cuestión de ayudarles. Cuéntame un poco, ¿cómo, o sea, cómo comienzas a meterte en todo este mundo? Quiero saber un poquito cómo,
¿Cómo una persona empieza a hacer, o sea, cuáles son los inicios de alguien que hace 8.000 interrogatorios? Pues, yo veía que se mentía mucho, intuía las mentiras, yo, por intuición ya veía que digo: "Aquí me están contando una cosa que no me cuadra". Y empecé a estudiar cierta inteligencia emocional, comunicación no verbal, incluso grafología para ver temas de firma. ¿Esto hace cuántos años? Esto hace 10, 12, no, hace más, hace 17 años. Empecé y ya a partir de ahí, em, fui avanzando en experiencia y en conocimiento. Y conjugándolas 2, pues fui tomando, cada vez salían más esclarecidos, cada vez salían más, más hechos que salían positivos. Realmente en esto hay que ver que hay una evolución de cero a, ya digo, al 90 y mucho por Vale, ciento. pero, o sea, tú básicamente estabas en la policía y te estaba tocando ya interrogar, y ahí es cuando empezaste una formación exhaustiva, ¿no? Para Sí. poder de verdad el sacar partido a la Ujú. posición y de verdad el poder esclarecer hechos en concreto. Ahí es cuando te formaste, inteligencia emocional y demás. ¿Cómo fuiste evolucionando? Es decir, ¿cómo a la hora de interrogar, en tus primeras entrevistas, una vez que te has formado, empezaste a aplicar algo de esto que estuviste conociendo? Pues identificando indicadores. Es que vas identificando indicadores que vas sumándolos, vas apuntándolos, ¿no? Es decir, expresiones, microexpresiones, gestos, posturas, eh, personas que lloran y personas que están llorando y no sueltan una lágrima. Y en teoría están llorando. En principio, dice, esto como finge estar llorando y no está llorando. Cosas que pasan que dices, ¿esto cómo sucede? ¿O esto cómo puede pasar, no? Y ahí es donde evolucionas, ¿ves? Y ya digo, sin presionarlo, sino ayudándole, como tendiéndole una mano y diciéndole realmente, y le tiendes una mano, le ayudas para darle una solución a problemas que son importantes. ¿En qué porcentaje de las veces tú dirías que una persona comienza mintiendo? Si eh, según qué tipo de relación se establezca o qué interacción tiene que haber, si es una relación interesada por el que la inicia, como estás diciendo, siempre se empieza mintiendo en algo, siempre se empieza mintiendo en algo. O sea, si hay alguien interesado en algo, empieza mintiendo. Sí, voy a vender algo, tengo que mentir o tengo que ocultar. Si voy a vender, tengo que ocultar, tengo que darme más importancia de la que pueda tener. Pero eso es normal, eso somos personas. Es decir, que la mentira sea manipuladora es otra cosa, o que sea, pero la mayoría de la gente, si es que la persona que menos miente, lo he dicho en más de una ocasión, miente 4 veces diarias, estadísticamente comprobado. Una persona de media miente 4 veces diaria. Sí, hay distintas mentiras. Está la mentira piadosa. Tu niño juega muy bien al fútbol y no tiene ni idea, pero, o, oye, chica, qué guapa vas hoy, y vas a echar un... Es decir, esas son mentiras piadosas, pero son coloquiales, sociales, es decir, por interactuar con la gente. Pero las mentiras manipuladoras son las que más duelen. ¿Por qué una persona miente más que otra? Bueno, hay mitómanos que mienten por costumbre y porque les gusta mentir y porque se encuentran cómodos dentro de la mentira y porque disfrutan con la mentira, se lo pasan bien con la mentira. Pero creo que las personas mienten unas más que otras porque creo que se meten dentro del mundo de la mentira y encuentran ese modo de vida en el que como nadie le llama la atención, o no han tenido nadie que le haya em, frenado en eso, disfrutan mintiendo em, y a vivir. En un mundo, ¿sabes? Según fuiste avanzando, ¿no? Con todas estas entrevistas y demás, bueno, poco a poco, ¿cómo evolucionaste para convertirte en la persona que está formando a otros policías en interrogatorios? Pues haciendo mucho y llegó, quizá a lo mejor es porque llegó el momento de participar en un proyecto de investigación de una herramienta de IA que detectaba denuncias falsas. Y a partir de ahí, pues, cogí un nivel bastante alto y se vio que la forma esa de entrevistar daba un resultado bastante bueno. Y estaba muy desarrollado y se optó por formar a mucha gente para poder ampliar ese conocimiento al resto O de sea, pero compañeros. gracias a la IA pudieron ver que tu porcentaje era superior al resto. Sí, sí, se puede decir así. Vale, ¿eras el número uno? En algún momento creo que sí he podido ser el número uno. Sí, sí, seguro que he sido el número uno, O sí. sea, has sido el número uno en algún momento en detectando mentiras en un interrogatorio. Sí, sí, porque tenía algunos récords que eran imbatibles y eran impensables.
de los que no puedo hablar, pero que son récords muy llamativos de algo multiplicar por 10 lo que hacía a lo mejor alguna otra persona. Vale, entonces, aquí se vio un poco que claramente estabas batiendo todos los récords. Eh, ¿Qué pasó? ¿Te lo propusieron? ¿Surgió por Sí, sí, me lo propusieron y se generó un equipo de trabajo muy potente de unas personas que nos dedicamos. Yo era como dicen, las patas de la mesa, el que conocía el tema del interrogatorio, de la detección de mentiras, etcétera, y ellos eran los matemáticos, que fueron los que desarrollaron la herramienta. cómo cuando tú estabas sobre todo con esto de esta metodología, yo entiendo que llegó un punto en el cual tú disfrutabas posiblemente haciendo esto, pero claro, quizás te empezó a tocar a entrevistar menos, para interrogar menos para poder enseñar más. Sí. ¿Cómo viste este progreso? Bueno, no queda más remedio que adaptarse. Lo que tienes que hacer es adaptarte. Me gusta mucho la formación, llevo formando mucho tiempo, sigo formando, pero ya fuera, ya en el ámbito privado y sobre todo empresas, consultoría, etcétera. Y saltar a ese momento simplemente fue decidir que había que hacerlo, había que compartir esa formación, ese conocimiento, para que otros compañeros pudieran hacerlo bien. Había ya muchos compañeros que tenían mucho conocimiento, pero es como maquear un poco y darle alguna importancia a lo que a ellos no le daban importancia antes, a apreciar los indicadores no verbales para poder conducir la entrevista. Porque qué tipo de cosas, o sea, ¿dirías que una de las cosas que la gente no miraba tanto es un indicador no verbal? Sí, hay distintos indicadores no verbales que son muy llamativos, ¿no? Las microexpresiones, sobre todo, postura de pie, parpadeo de ojos, etcétera, y que llama mucho la atención dentro de una entrevista, un interrogatorio. Eh, Te dan un indicador o te dan otro. Claro, Pero pero tú nunca has visto a esa persona, no sabes si eso es normal en él o no, ¿verdad? sí, por eso digo que tienes que generar líneas base. Lo importante es generar la línea base. Cuando generas una línea base, tienes que hacerlo al principio, generas la línea base y a partir de ahí, pues hacia adelante. Vale, esa línea base, ¿qué significa exactamente? ¿Qué pusiste? Significa hacer preguntas normales. Significa observar a la persona en una situación normal, entre comillas. Vale, y un poco ahí ver cómo evoluciona en función de las preguntas que está haciendo. ¿Qué te dice en concreto, qué tipo de cosas una persona que está mintiendo te podría estar diciendo? Eh, Muchas, es que ahí sería, es que hay mucha variedad. Es que la variedad, ¿Qué es lo que más llama la atención? lo que más llama atención sobre todo son las piernas en principio, que es lo que menos pueden controlar. Lo que menos puede controlar una persona son las piernas. Es decir, si tú una persona que está entrevistando, vamos a poner una entrevista de trabajo que es con lo que sí he trabajado últimamente y con lo que sí abiertamente puedo hablar de la experiencia que tengo. Cuando una persona no quiere ser entrevistada o no tiene ese problema de ser entrevistada, gira las piernas hacia la puerta, gira el torso hacia la puerta, es decir, y mira mucho el reloj. Hay muchos indicadores que dicen, esta persona está incómoda, esta persona no quiere participar en la entrevista. Claro, pero eso no nos dice si una persona está mintiendo o no. No, lo que te dice es si una persona está mintiendo o no, es un cúmulo de indicadores que no te lo dice exactamente, no te dice esta persona miente, no te lo dice, pero esos indicadores que pueden ser, pues, eh, no afrontar la mirada dentro de la entrevista, no mirar a la gente a los ojos, tener gestos de vergüenza, que es bajar la cabeza, intentar dar muchos detalles que son irrelevantes ante una respuesta. Es decir, cuando yo en las últimas entrevistas que he hecho para una empresa, había gente que me mentía a la cara porque me daba detalles de su experiencia profesional con detalles que no eran irrelevantes y sobre todo difíciles de comprobar. Eso es quizás de lo más importante. Vale, o sea, tú dirías también que cuando estamos entrevistando a alguien, ya no solamente el ámbito, o sea, aquí sobre todo tenemos a muchos emprendedores que posiblemente les interesa esto. Cuando estamos entrevistando a alguien, si alguien te está dando un montón de detalles irrelevantes o difíciles de verificar, es una alerta roja. Mm, Más que una alerta roja, lo que tienes que ver, lo que tienes que hacer es preguntar de otra forma. Tienes que hacer otro tipo de preguntas, irte a otro sitio del interrogatorio, perdón, del interrogatorio, de la entrevista. Tienes que irte a otra parte, ¿no? Porque si vas por ese camino, estás viendo que te está guiando la entrevista a esa persona. Si entrevistas a un candidato, nunca puedes permitir que ese candidato lleve la entrevista.
¿Qué pasa con esos perfiles que te quieren llevar la entrevista? Suelen ser narcisistas, egocentristas, suelen ser personas así, incluso algunos que pueden ser con tinte psicopático. Esas personas tienen ese perfil y quieren controlarlo todo. Además, se sienten superiores a la persona que lo está entrevistando. Pues, se ven gestos y posturas quizá de altanería, de ego exacerbado, microexpresiones expresiones de desprecio, de asco, y siempre menospreciando al entrevistador, en este caso, al recruiter, y vanagloriándose ellos de su logro. Eso hay que tener cuidado porque ahí tienes una persona que te puede liar una muy gorda en la empresa. Claro, porque una de las peores cosas que hay es un mal hiring o una mala contratación en una Mm. empresa. Y definitivamente hay una de las cosas que yo tengo una impresión, o sea, tengo cierta curiosidad y es, claro, yo contrato a alguien que habla muy bien, que son típicamente los que contratamos. La gran pregunta es, ¿la gente que mejor habla también son los que más mienten? No tiene por qué, pero sí es verdad que el que sabe mentir habla bien. El que sabe mentir habla muy bien. Y suele ser el que habla muy bien puede tener algún indicador de psicopatía o de triada jura, de alguna. Es decir, van ligados un poco, pero no por hablar bien mienten mejor. Hay gente que sin hablar miente muy bien, suelta una mentira, oculta algo. El hecho de que te mientan al principio es más fácil y es más cómodo no dar ni un detalle, ningún detalle. Ahora, si te preguntan, das detalles que son niños, que no merecen la pena ni escucharlo. Pero al principio lo interesante para un buen mentiroso es no dar detalles. Si no das detalles, lo coges y pregunten. Eso es lo importante. Y en las entrevistas una de las cosas que los buenos reclutadores tienen que tener en cuenta. Tienes que ver si sobre lo que le has preguntado te dice A, B o C. Si te dice A, tienes que preguntar más. Si te dice B, alguna preguntita. Si te dice A, B o C, es posible que esa pregunta, esa respuesta sea de las buenas, sea de las que sean más sinceras. Así que te explico un poquito de lo que sobre esa pregunta has querido saber. Claro, yo cuando estoy haciendo entrevistas, una de las cosas que me pasa mucho es, pregunto una cosa y la gente me responde otra, que tiene sentido, pero no tiene nada que ver con la pregunta. Responde otra cosa con sentido, pero no responde en mi pregunta. ¿Por qué la gente hace esto? Porque quiero controlar la entrevista. Así de claro. Son esa gente que es narcisista, egocentrista, sí. Quieren llevar ellos la voz cantante o quieren ocultar algo. Sobre todo quieren ocultar. La mayoría de la gente quiere ocultar algo. Cuando responde una cosa que no le has preguntado. Es decir, yo quiero ocultar esto. Yo me preguntaba sobre, no sé, tu experiencia profesional en la empresa X. Pues sí, tuve tal, pasé no sé cuántos meses, pero luego fui a otra empresa que era mejor, que era tal. Ahí ha tenido algún problema. Sobre eso hay que incidir. Vale, ¿tú dirías que hay que incidir o simplemente hay que tomar como esa alerta roja? Yo creo que hay que incidir siempre. Yo creo que hay que averiguar por qué ha pasado eso. Quizá en ese momento no puedes volver con preguntas sobre esa empresa más adelante, pero yo creo que eso tienes que saberlo. O lo puedes saber directamente o indirectamente. Luego te vas y en recursos humanos siempre se llaman, oye, mira tal, y te dan alguna respuesta. Oye, ¿por qué este chico dejó la empresa? No, este chico se fue, bueno, nosotros es que tuvimos que prescindir de él. Ya no se ha ido. Ya vio ahí algo, ¿no? Y si han prescindido de él, es un despido. Porque el despido, eso ya no te lo van a decir, por tema de confidencialidad. Qué bueno. Entonces, y una de las cosas que me llama la atención es, desde un punto de vista, especialmente en Internet, ¿no? Cuando entrevistamos por Internet, con cámara, donde hay los gestos más complicados, no ves el cuerpo entero de la persona, a veces es solamente llamada por teléfono. ¿Cómo recomiendas el coger y el saber si alguien está mintiendo y si es un buen candidato o no? Mira, hay una cosa que siempre hago en las entrevistas por internet y que la valoro como muy importante. Y es que cuando me presento, se presenta, interactuamos un poco, veo cómo está. Aparte de mirar las expresiones y microexpresiones, yo le digo que se aleje la cámara lo más posible para que pueda ver las manos, si gesticulan o no gesticulan. Y luego le O pido sea, que tú le se. pides al candidato que se aleje para Sí, ver las sí, sí, manos. es que lo estoy entrevistando yo. Ahí tengo que tener un poquito de poder sobre la entrevista, ¿no? Ese mínimo hay que tenerlo. Yo tengo que dirigir la entrevista. Esa persona estoy analizándola, estoy evaluándola para qué pasa en una empresa. Además, en cada evaluación yo me juego mi puesto. Porque eh, si yo a un candidato lo evalúo y digo que es bueno y luego es malo, me pone en entredicho. ¿Qué es lo que pasa? Que le digo a esta gente, y volviendo a lo que me estabas preguntando,
Yo le digo, mira, ponte de pie. Y hay personas que se han puesto de pie y tenían la camisa muy bien o todo muy tal, y estaban en ropas menores, en paños menores. Eso es una falta de respeto hacia la persona que te está entrevistando. Has llegado a pedir a una persona que se ponga de pie. Bueno, y que se sienta en el suelo. Sí. Esa es la capacidad de adaptación. Cuando tú estás entrevistando a una persona y le preguntas, que lo he hecho, y de hecho en las clases con Conquer Blog, em, lo tengo claro, y en las prácticas que hago de entrevista, le digo, ¿usted le importaría seguir la entrevista sentado en el suelo? Se lo pido correctamente, amablemente. Y, bueno, hay gente que sí se levanta. En este caso, el chaval este dijo que no le parecía oportuno. Tenía un ego un poquito alto o un muchito alto. Y, y luego le dije, digo, bueno, vale, veo que no tiene capacidad de adaptación, pero ¿y de pie? ¿Sería tan amable de seguir la entrevista de pie? Y me dijo él, si usted se pone de pie, yo me pongo de pie. Es decir, hubo un reto ahí, es decir, que eso al final rompe la entrevista. Yo por eso le enseño a la gente que tiene que tener esa capacidad de adaptación, porque al 99,9% de las personas que se lo he propuesto en una entrevista real, cuando han hecho el gesto, el movimiento para ir a sentarse en el suelo, le he dicho que no es necesario. Ya sé que tiene la capacidad de adaptación. Yo no voy a provocar que una persona se sienta humillada en una entrevista. Simplemente lo que busco es que esa persona valorar si realmente tiene esa capacidad de adaptación. De 10 personas, ¿cuántos te dirían que sí? Yo creo que pueden decir un 8. 8 pueden decir que sí. La gente está dispuesta a encontrar un puesto de trabajo y está dispuesta a trabajar porque sabe que en una empresa tiene que obedecer ciertas órdenes, ¿no? Es que no le queda más remedio, siempre que entren dentro de la coherencia, ¿no? Pasa que hay gente que dice que no, que yo no, como yo. Y siempre han sido los egocentristas. Gente que es así, que dicen, yo ¿por qué tengo que hacer esto? Eso en una empresa, en un equipo, genera problemas. Y por eso, para pasar el corte, lo importante es que sabes que esas preguntas te las pueden hacer y decir, oye, pues mira, sí, me levanto y me siento en el suelo o me pongo como, digamos usted, mientras que no te diga ninguna barbaridad, una cosa que esté fuera de ley, ¿no? De- Qué bueno. ¿Existe alguna forma de, imagínate, de que alguien te demuestre que tiene capacidad de adaptación y aún así te niegue la propuesta de sentarse en el suelo? Sí puede haber alguna. Es decir, mire usted, tengo algún problema de cadera o tengo alguna cosa así por salud, por tal, o, ¿de verdad es necesario para esta prueba? ¿De verdad es tal? Que si te lo dice con gracia, y si te lo dice sinceramente y con una buena actitud, pues a lo mejor dices, oye, pues mira, pues no tiene ese ego. Pero cuando te dicen no, Vale, esto es una muy buena pregunta para capacidad de actuación. También hemos visto la parte de mentira. ¿Cómo, cómo tú ves realmente si una persona, o sea, cuál es tu forma de ver si alguien va a trabajar bien en un puesto en concreto? mira, hay tres razones o tres indicadores que son muy importantes. Una persona tiene que tener aptitud, tiene que ser apta, un mínimo. Eso tienes que tenerlo todo. El mínimo hay que tenerlo, pero no tiene que tener la más apta, es decir, la que tenga mayor nivel tecnológico. He estado trabajando para empresas tecnológicas. La que tiene mayor nivel tecnológico no es la mejor, ¿no? Porque luego lo más importante es que tenga la actitud positiva y luego las habilidades sociales. Si tiene habilidades sociales, en empresas de desarrollo, el problema que tienen, el más grande que hay, es que las personas tienen pocas habilidades sociales. Son muy buenos en el ámbito tecnológico, pero pocas habilidades sociales. Para trabajar en equipo es necesario. Y por eso está pasando que personas como, en este caso, Bienvenido Sáenz, tiene una habilidad extraordinaria, es muy bueno tecnológicamente y tiene unas habilidades de comunicación y sociales que son espectaculares. Una persona así se la rifan las empresas, pero se la rifan porque es que lo tienes todo. Y puedes ir tranquilo, puedes ir tranquilo, Pero ¿cómo vas a enseñar a alguien, imagínate, ¿no? Alguien que no tiene habilidades sociales a que las tenga. entrenándola, entrenándola, haciéndole ver que existen y que puede tranquilizarse. Yo, a una persona que me dijo que le costaba tocar, es que me cuesta tocar a la gente, dijo, pues vamos a empezar a tocar a la gente. Te vas a dar cuenta que no pasa nada. Persona ya mayor, ¿no? Una persona ya con 40 y tantos años, dice, yo es que me cuesta tocar a la gente. Muy bueno, ingeniero informático, muy bueno, una persona muy buena, una persona extraordinaria, maravillosa, pero le costaba tocar a la gente. ¿Por qué? Pues porque le daba como cierto miedo. Alguna fobia tendría de joven, de no sé,
no nos vamos a retrotraer a la juventud, pero vamos a empezar a tocar a la gente, vamos a dar un abrazo, vamos a estrechar la mano, vamos a echar la mano en la espalda cuando estás trabajando con alguien y lo puedes tocar y ves que no pasa nada, respiras, te relajas, hay muchas formas de hacerlo. Cuando, especialmente, ¿no? Desde un punto de empresa, una de las cosas que también muchos tienen, ¿no? O muchos problemas que los emprendedores tienen es, ok, quiero contratar a alguien, sé que no es perfecto, pero claro, ¿cómo podemos identificar a una persona que se puede, imagínate, preparar para ser un mejor, una persona mejor socialmente y que tenga Sí, mejores las habilidades, habilidades sociales. versus otra que va a ser incapaz de hacerlo, o que no quiere, o que no va a Ok, poder? quizá la pregunta va, se está poniendo una máscara para pasar la entrevista y luego no lo va a hacer, ¿no? Más bien ese estilo, tenemos una persona, imagínate que es un crack técnicamente, Ujú. pero no es bueno socialmente. ¿Cómo podemos distinguir el que puede ser también bueno socialmente versus el que no tiene capacidad para ser bueno socialmente? Bueno, pues según el grado de introversión que pueda entender de esa persona. Hay gente que es tan introvertida y sobre todo el grado de empecinamiento y de la dificultad que pueda tener al cambio, a la adaptación. Hay gente que tiene un nivel muy bajo de capacidad de adaptación, muy bajo. Funciona el ego, es que hay que hacer un análisis muy complicado, ¿no? Funciona el ego, funcionan muchos parámetros que tienes que identificar para perfilar a esa persona, pero yo creo que lo más importante, primero es el ego. Si una persona es demasiado egocentrista y se cree que es Dios en programación, esa persona no va a tener esa capacidad de adaptación, no va a tener esa capacidad de socialización porque se cree superior, ¿no? Eh, Pero es tan malo que una persona tenga ego para contratarla. no, no es malo, no es malo, pero tiene que tenerlo equilibrado. Una persona y además tiene que tener un poco de ego. Es que cualquier persona tiene que tener una autoestima alta, y además si trabaja en una empresa potente, ¿no? Tiene que tener una autoestima alta, que no se tiene que confundir con el ego. La autoestima es una cosa y el ego es otra, ¿no? Pues, tiene una autoestima alta y un ego equilibrado, tú te puedes creer que lo que hace es muy bueno, pero no tiene que estar por encima de los demás y siempre por encima de los demás. En algunas ocasiones puede estar por encima de los demás. Me has preguntado, ¿has sido alguna vez el número uno? Sí, seguro. Yo no lo he medido, ni se ha medido, ¿no? Pero sí, pero ha habido también una cantidad de personas que han sido número uno, o a lo mejor sería el número dos, no lo sé. Tampoco me importa, no tengo ningún problema en eso. Vale, cuando, especialmente, ¿no? Volviendo a toda la parte de contratar y demás, ¿no? ¿Qué más? O sea, ¿cuáles son los factores determinantes, ¿no? Has visto, hemos hablado de si tiene ego o no, hemos hablado de adaptabilidad, hemos hablado de si una persona puede coger y puede ser socialmente, podría mejorar o no. Pero ¿cuáles son los diferentes factores que un emprendedor que está con sus primeras contrataciones más tiene que tener en cuenta para contratar a alguien? Son muchos. Sobre todo, yo creo que un emprendedor, es que nos pasa, yo creo que le pasa como a todos. Y le pasa como, yo lo que quería sería aprender. Puede tener, yo le puedo dar 2 rasgos característicos, pero es que no los va a ver. Tiene que un emprendedor se tiene que entrenar para ser un desarrollador, por ejemplo, o para ser, para llevar una empresa de marketing, ¿no? Pero sea preparado, ¿no? Tú no le puedes dar 2 pinceladas a una persona para que lleve una empresa de marketing. Bueno, más que, o sea, yo sería, en este caso, ahora ser el emprendedor que contrata perfiles, ¿vale? En Sí, concreto, como, claro, o sea, al final estás contratando a alguien que lleve gestión de publicidad en plataformas sí. publicitarias, o estás contratando a alguien que va a llevar la parte de atención al cliente, o estás contratando a alguien que va a estar llevando ventas. Ujú. ¿Qué factores tiene un emprendedor que valorar en esta posible contratación? Pues tiene que tener que vea a una persona que tenga una actitud positiva, que es una persona que no le mienta mucho, que eso es difícil de evaluar, pero bueno, si puede evaluarlo, mejor. Que no le mienta mucho y que, sobre todo, genere confianza y apueste por el proyecto, que apueste por el proyecto, que se le vea realmente que apuesta por el proyecto, que llegue un sábado y le diga: "Oye, necesito que me pase esto, no sé, que haga este pequeño trabajo", y vea que se vincula al proyecto. Ese tipo de persona tiene un potencial grande de compromiso, que es importante porque un compromiso con la empresa es básico, pero sobre todo de humildad para reconocer que un sábado puede trabajar. Ese tipo de personas. Yo la humildad siempre la he valorado mucho en contraposición al ego. Personas humildes pueden trabajar con alguien que, es verdad que un CEO puede tener un poco el ego más alto porque suelen ser tiburones, ¿no? El tema del empresariado, ¿no? Pero, pero con una buena actitud, una actitud positiva,
que no ponga impedimentos, que no ponga problemas de entrada, que no... Y en una entrevista tendría que... Es que siempre aconsejo que te asesore un profesional. Sí, y además no soy yo en este caso el que tiene, pero que te asesore un profesional, que te ayude, que te dé una preparación, aunque sea cortita, ¿no? Y a identificar, pues, una persona que sea extrovertida, que sea más introvertida, que es una persona que tenga una actitud más positiva, que tenga ciertas habilidades sociales, de comunicación, porque si esas las tiene, las sabe identificar, perfecto. Pero es que también hay más de un CEO que son un poquito cerrados en eso, ¿no? Y no quieren aprender, ¿no? Meten la pata y contratan a gente que luego les cuesta la pasta. ¿Tú has visto casuísticas en las cuales a un CEO le ha costado dinero, o sea, de verdad, el haber hecho una mala contratación? La empresa en la que yo estuve en una empresa que llevaban intentando crecer X años. Y la forma de contratar la hacía pues el equipo que tenían ellos, eran pocos, no es que fueran muchos. No tenían un departamento de recursos humanos, se creó cuando yo entré en la empresa. Esta empresa con un potencial muy grande, con gente muy productiva, con gente, pero los que contrataban, pues se le iban. ¿Por qué? Pues porque no tenían, iban contratando perfiles técnicos solo, no iban buscando el tema personalidad, habilidades, compromiso, humildad, eh, ciertos indicadores de personalidad que son buenos que tengan las personas que se contratan. Se invirtió la tasa de rotación del 80% al 20%. En 2 años, de 10, fueron 50, estable. Habría alguno que no, que también siempre entra tal, pero había una estabilidad. Y fue porque se valoró más por parte de todo el equipo de dirección la parte de contratar a personas y no a, por decirlo de alguna forma, a números, a gente que supiera mucho de números, que supiera mucho en una empresa tecnológica y que no tuviera esa capacidad al límite, que fuera el mejor, el top top en tecnología, sino que fuera el top top en personalidad. Entonces, ¿tú dirías que también es muy frecuente el estar contratando a una persona equivocada en muchas ocasiones? Si no, no habría tantos despidos. Es decir, es verdad que hay personas que no se adaptan a los puestos, y es verdad que, pero yo creo que si se hiciera más hincapié en la forma de contratar, y sobre todo más que la forma de contratar, es la forma de analizar a esa persona. Es decir, hay mucha gente que dice, no, lo puedo hacer yo, o lo puede hacer el equipo que tengo, y el equipo a lo mejor no tiene esa preparación, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que sea, ¿no? Y Y empieza la rueda a eso, a empezar a subir la tasa de rotación, empieza a rotar la gente. Oye, ¿por qué se va esta persona? No está contenta. Y luego también hay que ver que el clima de la empresa, si son pymes, son pequeñas empresas, influye mucho. Si hay un clima positivo, la gente se queda. Si el clima está un poco viciado, la gente tiende a irse. Pero en todas las empresas, eso es así. ¿Qué tipo de cosas sueles ver especialmente cuando, o sea, más qué tipo de cosas o qué tipo de cosas tú sugieres que una persona que está contratando sí o sí mire de un candidato? La actitud. La actitud. Y además que hay más eh, de un, de un... Muchas personas hablan sobre esto, pero la actitud multiplica. El conocimiento y la experiencia suman, te suman mucho. Pero la actitud que tengas con ese conocimiento y con esa experiencia te da todo. Te da todo. Lo más importante para cuando vas a contratar a una persona es las ganas que le ves, primero por incorporarse, segundo por, por, por comerse un proyecto, por ayudar en ese proyecto. Y tercero y muy importante, ves cómo colaboran con los compañeros. Muy importante, el trabajo en equipo es básico. Si colaboran con los compañeros, no es egoísta, no, si ayuda, si realmente, y realmente tienes que ver lo que ayude, no que finja ayudar. Porque hay muchos que dicen, aquí tengo que ponerme la máscara y durante los 6 meses de prueba voy a estar aquí con mi máscara. Cuando ya me hagan fijo tal, y aquí voy a ser yo, ¿no? En esos meses de prueba, de prácticas, de tal, es cuando se evalúa a la gente y se ve si la gente ¿mejor o es peor? O sea, tú dirías que es quizás también importante, ya no solamente la parte analítica, sino también una parte más social, esos soft skills, son importantes sí o sí para la pura contratación. O sea, le das mucha importancia a eso. Son básicas. Ahora mismo las empresas había un tiempo en que las soft skills habían subido mucho, ahora se están equilibrando con las hard skills, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí es verdad que se busca en el mundo tecnológico, con la IA ahora hay que darle mucho al tema de del conocimiento tecnológico.
Pero si una persona tiene una habilidad tecnológica punterísima, es el mejor del mundo y no tiene habilidad social, va a tener muchos problemas de contratación, muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque al final, quiera o no quieras, no siempre vas a trabajar desde tu casa. De hecho, ahora el trabajo en remoto que se había puesto tan de moda, ahora las empresas están volviendo a buscar el trabajo en presencial, porque se interactúa mucho mejor, se crea más cohesión de equipo, hay mejor ambiente en la empresa que cuando una persona está en su casa y no habla nada más que por teléfono o por mail por videollamada. Esto me parece importante y quiero saber tu opinión. O sea, ¿tú en qué balance es importante una soft skill versus una hard skill para un candidato? O sea, cuando contratas. Eh, yo cuando he contratado ponía la hard skill a un nivel, pues quizá un 25, un 30%. Ese era mi tope. Lo ponía así, como decir, oye, aunque tuvieran que tener un 50, pero si tenía el 25 o el 30, sabía que podía adquirir el 50 dentro de la empresa. Pero si no tenía el 60, 70% de soft skill, esa persona, bueno, puede entrar en la empresa, puede adaptarse si tiene capacidad de aprendizaje y, y es adaptable, si es adaptable, que es lo que hemos dicho al principio. Si se puede adaptar, pues posiblemente sí, pero si no tiene capacidad de adaptación, no va a haber forma. Solamente un 25-30% para una pyme también. Lo comento porque imagínate, ¿no? O sea, al final una pyme tiene que tener a gente que produzca más o menos rápido. Ser una formación de días, de hecho, en muchas ocasiones, ni siquiera semanas. ¿No es a veces insuficiente o crees que con una muy buena una capacidad de esa persona que quiere formarse y con una buena predisposición de esa persona puede subir profesionalmente y se puede formar sin ningún problema? Si tiene habilidades y si tiene esa actitud positiva, va a aprender. ¿Qué te va a costar? Un poco más que aprenda, pero tiene un perfil idóneo para la empresa. No te va a fallar, es difícil que te falle. Ahora, si tienes muchas habilidades, que si lo comparamos por porcentaje, si tienes muchas habilidades y no tienes las habilidades sociales, las soft skills o las power skills, que ahora están también de moda, es que a la larga se te va. Se te va, ¿por qué? Pues porque no tiene capacidad no son resilientes, no son. Dices, joder, ¿qué hago con esta persona? Si es que no le puedo decir que haga esta cosa o no puedo criticar cuál es su trabajo porque se me echa a llorar, que puede ser que ha pasado. Es decir, eso es muy conveniente tenerlo en cuenta a la hora de una selección. Si has contratado mal, ¿cómo lo sabes? Lo sabes en el siguiente, casi siempre en el siguiente mes, sobre todo cuando no hay una adaptación. El proceso de onboarding no se completa bien. Ahí hay un problema de, de que o se lleva mal o quiere entrar a comerle el terreno desde el primer día al resto. Hay gente que tiene muchas habilidades sociales, pero las tiene en exceso y tiene demasiado ego y quiere escalar demasiado rápido. Primer mes, segundo mes, estás viendo cómo va. También influye mucho si la persona la puede hacer fija en poco tiempo o no la puede hacer fija. Si la va a hacer fija, la persona va a mantener el nivel ese, si se está fingiendo, mantiene el nivel hasta que es fijo. En ese momento es cuando te das cuenta de cómo funciona esa persona. ¿Cómo, o sea, cómo tú dirías en concreto, o sea, hemos hablado del onboarding, pero si hay que despedir a la persona, ¿cuáles son las red flags más claras que una empresa tiene que tener, un emprendedor para despedirla? Bueno, lo primero es que no haya colaboración. Es que hay una cosa que si no hay colaboración con los compañeros, tienes que ver que al final genera. Luego que haya una competitividad equilibrada. Si compite equilibradamente con los compañeros, una cosa es normal que se produzca dentro, ¿no? Hay líneas que tienes que no pasar. Y quizá que sea una persona, lo dicho, es que el ego es que hace mucho, ¿no? Que tenga un ego nivelado y una autoestima que sea alta. Esa ya sería una green flag, ¿no? Eso ayudaría bastante. Y, y si tuviéramos que decidir una única cosa, ¿qué sería? El ego. El ego es lo que más daña. Me has hablado mucho del ego, ¿eh? Veo Sí, que sí, sí, le no, das mucha es que te digo, no, yo le doy mucha importancia porque he visto muchas personas, hombre, quizá a lo mejor para puestos de alto nivel, es verdad que tienen que tener cierta autoestima o muy alta o un ego un poquito más alto porque se compite mucho y tienen que dirigir equipos y tienen que trabajar así. Pero es que he visto tanto jefe que no tiene ego y que dirige tan bien como el que tiene mucho ego y, y trata un poco con mano demasiado dura. Eso hay que tener, yo para mí creo que es
es algo que no ayuda dentro de una empresa, un trabajo de equipo. Una persona con mucho ego es mejor que trabaje sola. Puede trabajar sola, puede montar su empresa sola, puede trabajar incluso en remoto, es más fácil, ¿no? Hay personas con mucho ego que están en empresas y saben dominarlo en alguna ocasión, pero normalmente no. Cuando hablamos también un poco de factores, por así decirlo, en las entrevistas en muchas ocasiones hacen factores como psicotécnicos o unas pruebas que al final para mí parecen a simple vista pruebas pseudo de coeficiente intelectual. Al final casi Ujú, están midiendo cómo inteligente es una persona. Lo pueden llamar aptitudes o psicotécnicos. ujú. Técnicamente bastante son pseudo test de IQ. ¿Qué opinas de esto? Es conveniente saber si una persona por lo menos tiene capacidad de comprender las cosas, ¿no? Porque hay personas que no saben comprenderlas, pueden tener un conocimiento técnico, pero luego pueden tener una habilidad, una deficiencia. Por ejemplo, yo soy disléxico, la gente que es disléxica y no comprende ciertas cosas, pues dice, hay que valorarlo, hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer una contratación. Yo creo que eso es importantísimo, porque cuando vas a contratar, tienes que tener la tranquilidad de que la persona que entra ni va a dar problemas dentro, ni va a sufrir esa persona, que es importante, tanto una cosa como otra. Lo he dicho, que el proceso de onboarding se estabilice y se encaje bien con las personas. De hecho, yo cuando he evaluado a personas, una de las premisas que tenía es para identificar el perfil y para darle el paso, yo tenía en cuenta el tipo de personalidad que tenía el jefe más directo y el CEO de la empresa, para ver si encajaba dentro del equipo. Sobre todo eso, ya el resto de compañeros no podía valorarlo, porque si no, no hay forma de meter a nadie en la empresa. También un poco lo que comentas está muy bien, ¿no? Pero vamos a también, o sea, irnos a la vida real. Cuando no tienes una empresa muy grande, a veces tampoco tienes tantos candidatos Ujú. como para poder seleccionar mucho, ¿no? ¿Qué ocurre en esos casos? Pues que puedes hacer pruebas. Yo siempre he planteado, el planteamiento que tenía era el tema de las prácticas. Siempre es donde tienes la posibilidad de evaluar a gente, ¿no? Tienes posibilidad de tener dos personas de práctica, una de práctica, y dándole la oportunidad que puedan crecer dentro de la empresa. Pero cuando te hace falta un senior, que no es un junior y necesita eso, no queda más remedio que si realmente quieres acertar, tienes que hacer un proceso de selección, abrirlo lo más posible y cuantos más candidatos posibles, claro, te quedarás con el mejor y ya te la juegas con el mejor que has podido tener, ¿no? El que te ha podido entrar. Pero si tienes dos candidatos y los dos son malos, ni, hombre, puedes decir, ¿pierdo dinero o me la juego? Es una decisión tan personal que yo hay muchas veces que prefiero no ganar ese dinero a tener una persona que me esté dando quebraderos de cabeza todos los días, porque hay gente que da muchos problemas, entra en una empresa y genera todos los días problemas. Yo tuve que echar en la empresa, tuve al poco tiempo a una persona porque es que eran problemas todos los días, era todos los días problemas. Y eso no es bueno en una empresa. En una empresa hay que intentar ayudar todo lo que pueda. Has mencionado algo muy interesante, si te he entendido bien, o sea, para ti, tú ya casi te la estás jugando si contratas al mejor. Ujú. Entonces, si no tienes a muchos candidatos, evidentemente es un gran problema, ¿no? Sí, es un problema grandísimo. Si tienes a poca gente, si no tienes dónde buscar, no tienes cantera, es un problema grande, porque ya te la tienes que jugar y decirle a tu director o tu jefe, a tu CEO, decirle, oye, tengo este, pero no es lo mismo. No es lo mismo. A mí al principio, cuando empecé con pocos candidatos, las personas que me dijeron, oye, necesito un tiburón. Y le dije, digo, el tiburón muere para afuera y para adentro. Ojo con lo que me pide. Tuvo dos tiburones, mordían para afuera. Y para adentro no, ahora no sé si ya morderían, pero para afuera mordían bien. La verdad es que muy buenas candidatas, muy buenas. Qué bueno. Entonces, también un poco volviendo, ¿no? A toda la parte también policial para seguir avanzando un poco Ujú. sobre ello, ¿no? ¿En qué momento, sabes? O sea, fuiste de forma progresiva dejándonos la parte un poco cada vez más policial y metiéndote más en la parte más empresarial, de coaching y demás. ¿En qué momento viste esa conexión que existía entre hacer entrevistas y al mismo tiempo esa conexión en hacer interrogatorios? O sea, ¿cómo viste esa conexión entre trabajo y interrogatorios? Esto es que yo decidí pasar a segunda actividad
cuando cumplí 55 años, digo, bueno, tengo que hacer Si, otras si cosas en puedes la vida. contar lo que es segunda actividad para el que no lo Sin sepa. segunda actividad es que te vas a tu casa, te reducen el sueldo bastante y tenemos esa posibilidad de estar en casa sin trabajar, pero en una actividad que ya no es la de activo, ¿no? Y puedes trabajar en otro tipo puedes dedicarte a otro tipo de cosas. Cuando reúnes una serie de requisitos, por ejemplo, cumplir 55 años, ¿no? Yo llevaba 35 años de servicio y tenía esa posibilidad de hacerlo. Y tenía la inquietud de hacer otras cosas. Digo, yo quiero hacer otras cosas. Y tuve la suerte de entrar en una empresa, me requirieron para una empresa para ayudarle el tema de reclutamiento. Tenían problemas de selección que no aceptaban, tenía ahí tal. Y haciéndolo, pues se generó una gran oportunidad y vi que lo que yo hacía dentro de la policía, en las entrevistas, funcionaba, pero funcionaba al mil por mil. Decía, había una selección al principio fue extraordinaria. Luego también se levantaba, como digo, si levantaba un poco el pie, pues entra otro tipo de gente, ¿no? Pero al principio funcionó bastante bien, había que entrevistar mucho, merecía la pena ese tipo de entrevistas y en base a la entrevista, pues evaluaba mucho, bueno, la entrevista y varias cositas más que veía. Vale, ¿de quién fue la idea de coger y aplicar? Porque me llama mucho la atención de que tu primer prácticamente trabajo fuera de la actividad principal de la policía fuera para hacer entrevistas. ¿Fue por parte de la empresa? ¿Fuiste tú? ¿Cómo? Sí, no, la empresa fue la que me pidió que le ayudara en la selección del talento que podía buscar. Ya digo, tenían ciertos problemillas, que no eran unos problemas grandes, pero y dice, oye, pues si nos puedes echar una mano, a ver cómo va saliendo esto. Yo ahí vi que salía, que iba creciendo, iba saliendo la cosa, y las personas que iban entrando, las que se seleccionaban, estaban funcionando muy bien, y creciendo, creciendo. Ya digo, el cambio fue de estar 10 a estar 50 en 2 años. Un crecimiento bastante exponencial. ¿Crees que tiene que ver, o sea, cómo tiene que ser el proceso de entrevistas perfecto? ¿Cómo se tiene que organizar desde un punto de vista de empresa el proceso de entrevistas perfecto? En el proceso de entrevista, es bueno que haya una conexión. Si hay conexión, la entrevista funciona, fluye. Si no hay conexión, la entrevista se va. Si desde el principio el candidato te lo encuentras con buenas ganas, con buena actitud, como has dicho, con buena predisposición, siendo un grado de humildad, tampoco tiene que ser una persona, un grado de humildad normal, un nivel de ego pues controlable, autoestima tal, actitud que sea positiva. Cuando ves ese tipo de. Ahí se genera conexión, ¿no? Y ahí la entrevista fluye. Pero imagínate, cuando hay gente que viene pensando en que el puesto tiene que ser suyo porque son los mejores técnicamente. Y ya dices, bueno, a lo mejor no. Yo necesito una persona, no necesito una máquina. Y tú a lo mejor eres muy bueno, pero no me interesa lo tuyo. Te voy a decir una cosa, ¿no? Que me llama pues, sobre todo la atención en empresas como Google, ¿no? Ujú, A nivel de contratación. Una de las cosas que yo más notaba es que en empresas como Google, típicamente contrataban a gente que era sobre todo posiciones de ingeniería, eran ujú, extremadamente buenos técnicamente, ujú, pero no notaba que existiera esa parte de soft skills al mismo nivel en muchas ocasiones. Y esto al final se traducía desde mi punto de vista, en empresas como Google, en una falta muy masiva de productividad. La pregunta es si es por eso, por esa falta de soft skills, o la pregunta es por qué. De hecho, bueno, el propio Sundar, el CEO de Google, por ejemplo, ha reconocido que hay un pequeño problema de productividad en una empresa como esa, que en teoría tendría que estar a la cresta de la hora en cuanto a productividad, pero justamente es lo contrario. Justamente están a un nivel de productivo extremadamente bajo. ¿Por qué llega a pasar esto? ¿Por qué alguien calienta la silla? Porque, por eso mismo te he dicho, porque la capacidad de adaptación no, no existe. Muchas veces no me adapto a lo que yo quiero ese puesto de trabajo, me pagan muy bien, estoy ciertamente cómodo, pero soy yo. Y como evaluar solo las hard skills, las habilidades técnicas, es quizá el mejor, ¿no? Pero posiblemente por debajo hay 5 personas que tienen habilidades sociales y quizás no llegan a ese nivel, pero por lo menos no generan conflicto, porque lo peor, porque mira, sí, la productividad se resiente, puede volver a crecer. Pero el problema es que se genere conflicto. Pasa que hablas de Google, que es una macroempresa, que es una barbaridad, que ahí se diluyen casi todas las personas que no tienen habilidades sociales. Se diluyen ahí entre unos y otros. ¿Por qué? Porque tienen una habilidad técnica que
toca 3 veces un botón y ya ha podido sacar o ha podido generar un programa que sea lo mejor del mundo. Quizás a esas personas lo que hay que coger y darle lo que quieren. Yo creo que el problema más que del reclutamiento es de la, del mantenimiento de la ilusión dentro de la empresa. Es decir, tú puedes contratar a una persona que sea más buena, más mala, mejores habilidades, pero si le quitas la ilusión dentro de la empresa, se busca otra o no produce. Y las personas funcionamos el 99% por ilusión. Ahí sí es ganas de hacer, tal, generarle nuevos retos, cada uno funciona. Lo que pasa es que tiene que haber un seguimiento dentro de la empresa para que es que tiene que ser más, yo creo que tiene que ser más cercano. En las empresas muy grandes es casi imposible. O genera pequeños grupos que puedas trabajar con ellos y puedas tener esa habilidad para, para llegar al tipo de emoción que siente esa persona, puede ser negativa, y puedes estar bajando la productividad por esa negatividad que estás sintiendo. Si puedes llegar ahí, puedes combatirlo, si no, no. Y ya te vuelvo a decir, normalmente hay gente que a lo mejor no es el top top, pero está por debajo y tiene mejores habilidades y no se contrata porque hay empresas que van solo al tema técnico. Me interesa el tema técnico, quiero el top top y lo demás me da igual. Si luego baja la productividad ya me justificaré. ¿Qué dirías, digamos que especialmente, ¿no? De grandes empresas versus las empresas más pequeñas? ¿Qué te parecen los procesos de contratación? Pues que las empresas grandes es que es totalmente distinto. En las empresas pequeñas es mucho más personalizado, hay mucho más análisis sobre la persona y en las grandes es masivo. Yo en la empresa que estuve, yo hacía las entrevistas, yo buscaba, yo tal, y crecíamos a ese nivel, se crecía quizás muy establemente. Yo veía en comparación a otras empresas, también tecnológicas del mismo sector, que lo que hacían es meter a 30 40 personas en tres aulas de 30 40 personas, las formaban porque tenían una capacidad económica brutal y luego de esas escogían a los mejores, los demás pues le decían, te hemos regalado la formación y adiós, y de eso escogían los mejores. Son procesos totalmente distintos, son procesos muy distintos, pero hay que tener en cuenta que ninguno es malo, ¿eh? Ninguno es malo, porque realmente al final escogen lo mejor. Uno lo hace de una forma más selectiva, más, más antigua, por decirlo de alguna forma, y los procesos estos, pues, cuando le regalan a una persona una formación, te lo agradece, aunque no te contrate, ¿no? Si lo tiran en una incubadora y esa persona lo has preparado, lo has formado para que trabaje en una RP, por ejemplo, ¿no? Y esa persona ya te la agradece, aunque no tenga ese trabajo. Vale, volviendo a una parte, ¿no? Especialmente cuando empezaste con esta consultoría, ayudar a esta empresa en procesos de contratación, lograste pues desbloquear claramente como un techo que había, que era, oye, un alto ratio de gente que se iba. ¿Cómo continuaste? A título personal, ¿cómo continuaste evolucionando una vez ya dejar la policía? Sí, bueno, yo me fui de la empresa luego que tenía ganas de hacer otros proyectos y por eso monté la consultoría, me fui precisamente con un compañero, con Kiko, y, y empecé a darme cuenta que una de las cosas que a mí me gustaba mucho era la formación. A mí una de las partes más importantes de mi trayectoria profesional, donde he estado, ha sido la formación. He formado a Policía Nacional, Guardia Civil, a vigilantes, he formado una cantidad de personas y eso me daba, decía, digo, joder, esto tengo que desarrollarlo ya dentro de una empresa privada o dentro del mundo privado. Y esa fue la idea, seguir con la consultoría, seguir dando formaciones, doy en la universidad clases, en Jaén, en Granada, en, De qué das clase? pues doy, precisamente lo que doy es cómo afrontar el proceso de selección. Es decir, yo preparo a gente, que luego si quieren algunas clases privadas se les da también, pero cómo es el proceso de selección, el típico, en empresas tecnológicas específicamente, y cómo abordarlo desde todos los aspectos. Y luego a los recruiters, cómo se puede analizar bien a una persona para cometer menos errores en una selección de personal. Qué bueno. Sobre esta última parte, ¿qué porcentaje dirías que se suelen cometer errores al contratar habitualmente en una empresa estándar? Pues la prisa en contratación es lo más importante. Necesito manos, como en alguna vez necesito manos. Cuando metes prisa o tienes prisa en contratar a alguien, pues te sale un proyecto y tienes que abordarlo, eso es lo peor que puedes tener. Porque entonces ya dices, meto a quien sea y lo mismo a mitad del proyecto se me va. Y me deja el proyecto colgado, la prisa. Y luego
la falta de formación muchas veces del mismo de la persona que contrata o de la persona que selecciona. Hay muchas veces que creemos que somos muy buenos y no es tan fácil. Yo, como digo, cada uno tiene que tener su especialidad. El gerente de la empresa tiene que saber coordinar, llevar la empresa. Tiene que dejar a cada uno. El responsable de los proyectos tiene que saber cómo funcionan los proyectos. El responsable de desarrollo de una empresa tiene que saber cómo funciona el desarrollo. Y las personas de recursos humanos tienen que ser lo más expertas y lo más formadas posible. Por eso en la mayoría de las empresas lo importante es formar a la gente, cada uno en su materia, para que crezca a un nivel equilibrado. En ese sentido, ¿cómo llegaste a dar clases en la universidad, por ejemplo? Pues fue, de carambola, un chico, de Círculo Tecnológico de Granada, habló con una profesora de allí, le dijo: "Mira, conozco a Nico, que viene de la policía, que ha tenido tantos interrogatorios, tal, y está dando ahora formación en". Empecé con un máster, con 1 hora, ahora voy por 5, parece que va a crecer, que la cosa va a ir creciendo, y ahí sumando más máster para enseñarle exactamente, porque esos son los que ya están enfrentándose al mundo laboral, y son los que tienen que entrar ya dentro de un proceso de selección, y tienen que saber exactamente cómo tienen que trabajar ese proceso. Después de una persona ya ha trabajado un proceso de selección, está mucho más cerca de ser más fácilmente contratado. Sí, siempre. Es decir, cuando comprendes una cosa, la entiendes mejor y eres más capaz de explicarla tú mismo y de darle sentido. Si tú no te preparas o no conoces el proceso de selección, va a oscura. Como que se prepara un examen y no se ha leído, eh, la mitad del temario. Dice, mitad lo sé, pero la otra mitad no puedo pasarlo. Es muy difícil pasar un proceso de selección, salvo que sea una persona o muy inteligente, o muy capaz, o muy tenga unas habilidades que sean espectaculares y se vean en la entrevista sin más. Pero lo importante es ser sincero dentro de la entrevista. Eso me recuerda mucho, ¿sabes? En la época en la cual yo hacía entrevistas, cuando fui a trabajar para Amazon, realmente yo no sé hacer entrevistas. Y yo soy una persona que siempre suele aprender de ensayo, prueba y error. Ujú, sí. Así que recuerdo que por esa época me empecé pues, no sé, hacía como fácilmente 2, 3 entrevistas diarias. O sea, me apuntaba a todo lo había. O sea, cualquier cosa me apuntaba. O sea, mi finalidad era el que el máximo número de empleadores quisieran contratarme. Es un poco Ujú. la métrica que yo estaba teniendo. Había entrevistas que alguna posición era interesante, pero no me interesaban muchas de ellas. Yo lo que hacía era coger práctica, 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 ¿no? Y recuerdo que ya llegó un punto en el cual, pues no sé, a lo mejor me tiré fácilmente como 1 mes y medio haciendo entrevistas. Llegó un punto en el cual ya fui a Amazon a hacer las entrevistas para Amazon, que sí que quería trabajar yo allí en esa época. Y al principio igual que había estado extremadamente nervioso, luego ya era como, bueno, una más. Al final he hecho ya tantas que fue una más. Y fue una experiencia muy buena para mí. O sea, allí claramente veo que si no hubiera hecho tantísima práctica previa, muy posiblemente y- me hubiera costado mucho el trabajar en Amazon. Sí, de hecho, y además yo, mi recomendación siempre, oye, entrenaros, prepararos, buscar a alguien que os busque, que os ayude a subir el primer escalón y luego ya subir el resto vosotros solos. Si te dan un entrenamiento básico, luego es entrenamiento. Esto es como el que va a un gimnasio, quiere que le salga el músculo, ¿no? Pero tienes que ir al gimnasio, tienes que entrenar, tienes que prepararte, tienes que hacer flexiones, dominadas, tú no puedes generar músculo sin hacerlo. Pues esto es lo mismo, tienes que entrenarte, prepararte porque va a llegar un momento en el que te va a hacer falta. Yo tengo una frase que es muy, bueno, una forma de presentar esto que es muy importante. Te tiras toda la vida preparándote, estudiando, te gastas un dineral en formación, porque te gastas en universidad, máster, etcétera, tal, y luego no te preparas media hora de entrevista, que es lo que hace que pases al siguiente nivel, que es lo que hace que pases a que puedas tener un futuro mejor. Yo creo que eso, es un error gravísimo. Completamente. Y un poco ya o sea, para ir finalizando también, me gustaría saber, especialmente para, en este caso, a ambas partes, ¿no? A emprendedores y a candidatos, Ujú. porque son dos personas que posiblemente nos ven y les interesa. ¿Qué consejo le darían a aquellos candidatos que no lo están consiguiendo? Y después también a aquellos emprendedores que intentan contratar y tampoco consiguen buenos candidatos. ¿Qué consejo le darías a ambos? Primero a los dos les falta práctica, seguro, que le está faltando práctica. Eso es seguro, tanto a unos como a otros. A los candidatos les diría que busquen.
eso, alguien que te enseñe un poco a dar los primeros pasos, porque a lo mejor crees que... Luego se mire mucho al espejo, se miren al espejo, sean críticos consigo mismos, que busquen a alguien que le haga la crítica, pero si es un experto mejor porque va a andar más rápido. Tú de la mano de un experto vas a ir mucho más rápido. Con dos, tres sesiones que te den y luego puedas ir creciendo, dos, tres entrevistas te vayan haciendo perfecto. Lo que tú hiciste, entrenar, entrenar, entrenar. Y a los recruiters, pues que es que es muy difícil, si no tienes habilidad, poder morder a la gente. Yo le llamo morder porque es el error policial. Tú no muerdes a la gente si no has mordido a mucha gente o si no te has entrenado para eso. O si no tienes... Mucha gente tiene muchos conocimientos técnicos en recursos humanos, pero no, como digo yo, se las meten dobladas y sufren Ahí mucho. te toca dar la razón, ¿sabes por qué? Porque justamente una de las cosas que hice fue, ¿te acuerdas del proceso de yo contratar bueno, hacer muchas entrevistas para contratarme? Casualmente hice exactamente lo mismo, pero siendo yo el que contrata. De hecho, pues te das una idea, llegué a entrevistar 80 candidatos en una semana. 80 candidatos en una semana. Y pude ver justamente esa evolución que tuve al principio, ¿no? De hecho, fue de hecho, fue lunes a jueves, porque el viernes cogí un vuelo. Pude ver un poco esa evolución que tuve de las primeras entrevistas que hice posiblemente el lunes por la mañana. Ya por la tarde, el lunes, me sentía a otro nivel. Ujú. Ya el martes comenzaba de otra forma. Pero literalmente cuando llegó el jueves, estaba haciendo entrevistas el jueves, ya dije, hostias, aquí ya, o sea, literalmente, vamos, recuerdo que 5 o 7 minutos tenía una idea mucho más clara de si alguien ¿Merece la pena o no? merecía la pena o no. O sea, cuando antes al principio se me pueden ir 20 minutos el lunes y tal, y no te quedaba totalmente claro. O sea que estoy totalmente contigo que al final la práctica ayuda un montón. Ya, Efectivamente, y bueno, hice un poco el mismo sistema que hice al principio. A ver, por suerte hacemos marketing, entonces somos buenos metiendo candidatos, ¿no? Para un proceso de selección, pero pude verlo bastante, la verdad. genial. Pero bueno, Nicolás, no sé si hay alguna cosa más que quieras decir como últimas palabras para todas estas personas que te han escuchado, porque me ha parecido una entrevista súper interesante, esta vez por mi parte a ti. Ujú. Genial, no, yo darte las gracias por haberme traído aquí a presentarme. Y oye, si necesitas que te dé alguna formación en reclutamiento de personas Posiblemente sí, posiblemente luego hablemos. y echemos un rato, ¿no?, de charla, pues Pues, encantado. pues nada, ¿cómo puede la gente contactar contigo y demás? Bueno, si quieres yo te puedo dejar los enlaces para LinkedIn, para... Lo dejaremos en la descripción del vídeo, o que lo esté viendo, que sepa que tiene ahí tus enlaces en la descripción del vídeo por si quiere contactar contigo o quiere, bueno, tener como tus asesorías o tus servicios que estás haciendo de formación y demás para su empresa, creo que es súper interesante. Genial, Pues pues gracias. Nicolás, un placer el verte. Encantado. Ha sido un honor estar aquí. Y chicos, si habéis llegado hasta aquí, tan solo felicitaros de nuevo. Para mí es un honor que os quedéis viendo el podcast hasta el final. Sentiros libres de dejarnos un like si te ha gustado mucho este vídeo, así nos ayudas en el canal. Si te ha gustado mucho, mucho, ya sabes, suscríbete. Y si no tienes activada la campana de notificaciones, que asumo que no, porque muy poca gente lo tiene, siéntete libre de activar la campana de notificaciones para que recibas por adelantado toda la información que vamos a estar publicando en este canal. Nada más, chicos, dejamos las redes de Nicolás ahí abajo en la descripción si queréis, y si queréis continuar viendo nuestro canal y otras entrevistas, también tenéis aquí estos vídeos. Así que poco más que decir, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.